Hola chicos, quería contarles un poquito más qué es lo que pasó con la mecánica clásica. Comenzó en el siglo XVI y se llamó Revolución Copernicana porque luego de sus trabajos hubo un gran salto en lo que es el pensamiento científico. Antes que eso, en la Edad Media se daba por sentado lo que decía la Iglesia, lo que decían los dogmas de los clérigos. Sin embargo, daban por aceptado las cosas sin comprobar realmente si eran así. A partir de la Revolución Copernicana, como se le llamó, se hizo evidente que las teorías científicas no debían ser aceptadas sin testeos. O sea que comenzó la experimentación. Las comunicaciones entre los científicos crecieron y surgieron nuevos descubrimientos a partir de esa construcción conjunta. Surgió la comunidad científica. También era muy común en esa época que los físicos, los matemáticos, sean también filósofos. Es el caso de René Descartes, que fue el creador del racionalismo y el existencialismo. Bueno, y antes ya habíamos nombrado a Newton, y acá hay una disputa muy importante que se llevó a cabo entre Newton y Huygens, que uno proponía que la luz era una onda y otro que era una partícula. Hoy sabemos que la luz son las dos cosas, que se comporta como cuantos de luz y son ondas electromagnéticas, o sea que pertenece al espectro electromagnético. Hoy sabemos no solo eso, sino también que el espectro es muy amplio y que abarca no solo la luz visible, sino también del ultravioleta para los rayos más de onda más corta, hacia los rayos X, los rayos gamma, y también hacia espectro de onda más larga, como ser el infrarrojo, las microondas, las ondas de radio. Y como ahí se ve en la figura, tienen un tamaño muy distinto, lo que pusieron algunos objetos para comparar los tamaños de la longitud de onda. Esa discusión ocurrió dentro de la mecánica clásica y acá nombramos algunos de los físicos importantes que hicieron hallazgos importantes y que a la vez discutían entre sí y a veces tomaban partidos por unos o por otros. Y volviendo a Newton, él formulaba principios, pero además entre teología y explicaciones un tanto esotéricas, visto desde el punto de vista de lo que es hoy la ciencia. Acá les comparto esta foto. Era un poco despistado y una vez se le quemaron todos los trabajos. Parece que los historiadores lo pintan un poco como el personaje de Sheldon de Big Bang Theory. Era un poco así, pareciera. Y bueno, lo importante acá es que él nos dejó una idea que fue seguida por sucesivos filósofos y científicos, que es que todos los fenómenos podían ser explicados de una manera mecánica. Y esto es el mecanicismo. Es una base filosófica del pensamiento occidental. Y ese pensamiento, junto con la idea de que se tiene que experimentar para conocer la realidad, hizo que surgiera la necesidad de construir instrumentos de medición. Y así es como aparecieron los telescopios, los microscopios y otros instrumentos que fueron inventando distintas personas. Algunos la patentaron, otros no la patentaron y no sabemos quiénes las descubrieron, quiénes produjeron estos inventos. Por ejemplo, acá en esta imagen se ve que hay un montón de microscopios de distintos tipos. Esto es porque con la idea de que se puede empalmar lentes sucesivos y ver cada vez mejor, la gente hacía lo que podía y construía sus propios microscopios. También un invento de Pascal es la Pascalina, que fue la primera calculadora. Y acá al lado tenemos un esquema que indica cómo fue el primer motor exitoso en 1698. Bueno, eso por nombrar solamente algunos inventos, pero hubo un montón. Y la aparición de ciertos descubrimientos o ciertos inventos hacían que otros pudieran ser llevados a cabo. Por ejemplo, el descubrimiento de las células solo fue posible luego de la aparición del microscopio. O sea que los descubrimientos científicos van a la par de los inventos tecnológicos.
Y algo importante que nunca se menciona en las películas y todo lo que habla de científicos. Por lo general el científico se muestra como un científico loco, solo en un lugar investigando, pero eso no es posible. O sea, todos los científicos, todo el que trabaja en ciencia, tiene que tener comunidades científicas, sociedades que a la vez permite charlar y poder discutir también entre sí y poder transmitir sus conocimientos, porque la ciencia es un conocimiento sobre otro. Y en cuanto a la electricidad, bueno, fue muy conocida la guerra de las corrientes, en donde Thomas Edison discutía con Nikola Tesla y competía también con empresas de electricidad. Edison propuso la corriente continua, era un hombre de negocios, rico, y que tomaba la tecnología como producto para hacer dinero. En cambio, Tesla, que propuso la corriente alterna, renovable, se interesaba más acerca de la ciencia como algo en sí mismo, para un bien común, para compartir los conocimientos. Tenían ideologías muy diferentes. Todos estos adelantos científicos, este boom de la ciencia y la tecnología a partir del siglo XVI hasta aproximadamente el siglo XVIII, fue la física clásica. Desde el punto de vista filosófico, la física clásica es mecanicista. El mecanicismo significa ver la realidad a partir de sus partes. O sea que para entender la realidad, la dividimos en piezas y investigamos sus piezas y así inferimos cómo puede ser el todo. Y se llama mecanicismo justamente porque es como si fuera una máquina, se interpreta todo como si fuera una máquina, por ejemplo, las piezas de un reloj. Y esto tiene ciertas implicancias. Por ejemplo, las fuerzas y trayectorias de los cuerpos son medibles y predecibles. O sea que si conocemos el estado actual de todas las partículas de materia, su posición, su velocidad, etc., así como el de todas las fuerzas que están interactuando en algún evento, entonces podríamos predecir el comportamiento futuro de todo el universo. Y en cuanto al modo de pensar el universo, lo que supone la física clásica es que la geometría del espacio presenta 3 dimensiones: alto, ancho y largo. Esas son las que podemos percibir. El espacio es un marco de referencia que define la posición de los objetos, o sea que el espacio tiene existencia en sí mismo. El sonido, la luz, las radiaciones, todo lo que se había descubierto en esta época, son emanaciones de la materia o del éter, ¿sí? Creían en la existencia de un éter que llenaba todo el espacio. La fuerza de la gravedad era justamente transmitida por ese éter, de manera instantánea. O sea que especularon que ese éter podía ser algún tipo de corpúsculo. También pensaban que el tiempo es un parámetro absoluto, o sea que es igual para todos los observadores. Es un flujo uniforme y no se ve afectado por nada. Cualquier partícula se mueve desde el pasado hacia el futuro y siempre a la misma velocidad. El tiempo tiene existencia en sí mismo. Y en cuanto a la materia, se decía que ocupa un lugar en el espacio y en el tiempo y está formada por átomos indivisibles, o sea que pensaban que los átomos no se podían dividir. La materia es moldeable, pero a su vez indestructible. Y el universo es eterno y está quieto. Todos estos postulados de la física clásica fueron muy importantes y permitieron adelantos tecnológicos y la comprensión de los movimientos dentro de la Tierra, por ejemplo, y permitió también los conocimientos que se tienen de ingeniería, de hidráulica, de mecánica, de óptica, bueno, un montón. Sin embargo, no son ciertos todos ellos. Bueno, los dejo pensando esto y en la próxima y última clase vamos a ver qué es lo que se cree hoy, cuál es el nuevo paradigma en la física.